¿Qué pasa, vinófilos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy os traigo cómo se clasifican los vinos en Alemania. Dentro vídeo. Y comenzamos, concretamente vamos a hablar de la BDP, Verband Deutscher Prädikatswein. Dentro de la BDP encontraremos 6 clases de vino, que está clasificado por el gramo de azúcar por litro. Tenemos Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein y Trockenbeerenauslese. Vaya nombres, súper largos, Según he encontrado, el primer Kabinett se hizo en el 1712. El primer Spätlese que salió fue en el 1775. El Auslese en 1787 y el Eiswein en 1858. Los otros no he encontrado las fechas. ¿Por qué crearon esta clasificación? Esta clasificación la crearon para diferenciar los vinos de alta gama de los vinos de baja gama, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Porque al principio de la clasificación de los vinos alemanes le ponían en la etiqueta la misma palabra. Esta clasificación concretamente se creó para los vinos secos, pero luego introdujeron los vinos dulces, la Mosela y Haar, en el 2003. ¿Cómo se le añade el azúcar a estos vinos? Se le añade con el zumo de uva reposado. Suf-Reserve se llama este zumo de uva, que está hecho con la misma variedad, Riesling por ejemplo. Se deja reposar, se deja concentrar, no se fermenta, no tiene alcohol y es bastante dulce. Esto se le añade al vino y ya tenemos, por ejemplo, un Kabinett. Se le tiene que poner una dosis concreta para hacer Kabinett y luego las otras clasificaciones normalmente no se le añade Suf-Reserve porque va de otra manera que ahora os explico. El Spätlese quiere decir vendimia tardana, que se recoge un poco más tarde la uva y así se concentran los azúcares y el vino sale un poco más dulce que el Kabinett. El siguiente es, el Auslese es vendimia seleccionada, solo cogen el racimo que tiene un poco de botrytis, muy ligera botrytis. El Auslese puede ser incluso seco, semiseco e incluso súper dulce. Sí, lo podéis encontrar de diferentes maneras. El Beerenauslese, Beren quiere decir botrytis, que lo explicaré en otro vídeo también con diferentes hongos que atacan a la viña, que es un hongo bueno, que hace que concentre los azúcares y solo seleccionan estos granos. Botrytis seleccionada, digamos. El siguiente es el Eiswein, que es un vino de hielo, porque la uva se tiene que coger cuando está congelada. Para coger esta uva congelada tiene que ser mínimo menos 7 grados centígrados, si no, no se puede hacer este vino. Y el Trockenbeerenauslese es lo más, la uva atacada directamente por la botrytis, la uva secada en la cepa y exclusivamente súper maduros. O sea, son las uvas que tienen todo, lo tienen todo. Vale, vamos a ver una botella, por ejemplo, cómo se ve, ¿no? Con esto. Por ejemplo, un vino de la Mosela y clasificación Spätlese. Este vino os lo explicaré otro día. ¿Cómo sabéis que ese vino que estáis buscando, que habéis encontrado, entra en la BDP? Después podéis ver esta pequeña águila en el corazón, un racimo de uva. Y también en la parte de atrás lo pone el pequeño símbolo Prädikatswein. También hay botellas que no tienen la etiqueta aquí, pero siempre está en la parte de atrás. Y esto quiere decir que es un vino de calidad. Es un vino que representa el terreno. Esto lo hablaremos otro día también. No nos liemos. Vayamos poco a poco, ¿sí? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Si creéis que a algún amigo le gustará saber sobre estos vinos alemanes, compárteselo. Si quieres que hable de otros tipos de clasificaciones de vinos, solo me lo tienes que dejar en los comentarios. Y ya sabes, descubre, prueba, disfruta y sonríe. ¡Chao!